Bien, queridos padres de familia, estimados niños, vamos a dar inicio a las actividades del día miércoles 17, para lo cual este día tenemos dos actividades, una que corresponde a personal social y la otra a arte y cultura. Vamos a hacer dos videos para que no sea muy pesado y empezamos con la primera actividad, que es personal social, que corresponde al día 3, y es reflexionamos sobre las costumbres que están cambiando nuestras familias. Sabemos, queridas familias, que debemos el trato a nuestros niños diferente de familia en familia o de niño en niño, puesto que no todos aprenden de la misma manera ni al mismo tiempo. Los recursos son sencillos: cuaderno de reuso, hojas y lápiz, colores y borrador. Desarrollo de la actividad. Al empezar la semana, reconocimos algunas costumbres de nuestras familias que nos ayudan a vivir mejor. Hoy reflexionaremos sobre las costumbres que están cambiando para saber si nos están ayudando a vivir en armonía. Con ayuda de un familiar, lean las metas, que son, primera, conocer cómo eran las costumbres de mi familia antes y cómo son ahora, ¿no? La diferencia es totalmente notoria, ¿no? Cómo era antes de que empiece esta pandemia y cómo es ahora. La segunda meta, reflexionar sobre los cambios de las costumbres de mi familia. Lee el texto y observa detenidamente las siguientes imágenes. A la mamá de Romina le gusta pintar. Ella ha pintado dos cuadros. Uno sobre cómo su familia se visitaba antes y otro sobre cómo ha cambiado esa práctica. Ahora, veamos acá. Acá tenemos los dos cuadros que pintó la mamá de Romina. Antes, miren cómo visitaba la familia, se reunían todos en grupo, como se observa aquí, ¿no? En el mueble, se tomaban la foto del recuerdo, todos unidos, todos en la misma casa. En cambio ahora, miren acá cómo se reúne esta familia, ¿no? Se reúne, sí, pero a través de una pantalla, ¿no? Como muy bien acá está en la pintura. Veamos acá. Luego de observar las imágenes, responde de manera oral, pero también me lo vas a escribir acá, y esta es una de las primeras evidencias que me vas a enviar. Tenemos acá este cuadro. Pregunta: ¿qué costumbre tiene la familia de Romina? ¿Qué costumbre tenía antes? ¿Qué costumbre tiene ahora? Luego, segunda pregunta: ¿en qué ha cambiado la costumbre de visitarse? ¿No? ¿En qué ha cambiado la costumbre de visitarse? En forma general, ¿en qué se ha cambiado? Tercera y última pregunta: ¿cómo se sentirán en la familia de Romina con el cambio? Yo creo que todos vamos a saber responder acá, porque a todos nos está pasando esto, ¿verdad? ¿Qué sentimos al no poder reunirnos como lo hacíamos antes, no darnos un abrazo, un beso, ¿no? Como se acostumbraba. Bien, dialoga con un familiar a partir de las siguientes preguntas. ¿Conoces alguna costumbre de tu familia que haya cambiado? ¿Este cambio te ayuda a vivir mejor? Si es sí, ¿por qué? Si es no, ¿por qué? Las costumbres cambian. Vamos a leer este pequeño texto. Conforme pasa el tiempo y se presentan nuevas situaciones en nuestras vidas, algunas costumbres cambian. Las personas y las familias aprendemos con los cambios y valoramos mucho las nuevas costumbres sin olvidar las que tuvimos. En cambio, el cambio de costumbre nos debe ayudar a vivir mejor con uno mismo y con las demás personas, ¿no? Bonito para reflexionar acá. Ahora, revisa lo que escribiste sobre las costumbres de tu familia trabajadas al inicio de la semana, ¿no? Lo que hiciste lunes y martes. Copia la siguiente tabla en tu cuaderno o hoja de reuso, pero si lo imprimiste lo trabajas ahí, si no, si tienes que copiarlo. Luego, pregunta a un familiar sobre los cambios
que han ocurrido en las costumbres de tu familia. Por cada costumbre, escribe cómo era antes y cómo es ahora. Acá tenemos 3 columnas. Una columna donde vamos a poner una relación de costumbres de mi familia, de tu familia. Acá cómo era antes y cómo es ahora. Escribe acá, por ejemplo, una costumbre quizá que tenían o que tenemos muchos, de repente de salir a pasear un fin de semana, ¿no? Es una costumbre. Eso acá lo explicas cómo era antes y cómo es ahora, ¿no? Y así por darte un ejemplo, tú pon ahí tus costumbres que tenías antes, antes y después. Luego, lo hiciste bien, ¿no? Hasta ahora ya escribiste tus costumbres, has conocido cómo eran las costumbres de tu familia antes y cómo son ahora. Compara lo que has escrito sobre las costumbres de tu familia antes y ahora. Al respecto, dialoga y reflexiona a partir de lo siguiente. ¿Qué cambió? ¿No? ¿Qué cambió en esa costumbre de antes y la costumbre de ahora? Siguiente pregunta. ¿El cambio ayudó a la familia? ¿Por qué? ¿Qué aprendiste de ese cambio? A partir de lo que aprendiste, ¿qué consejo le darías a la familia cuando ocurren cambios? ¿No? Mi consejo para la familia es, ¿qué consejo darías? Por darte un ejemplo, podríamos decir, ¿no? El consejo que le daríamos a la familia es que debemos adaptarnos a ese cambio, ¿verdad? Porque si es un cambio que se está haciendo como el que vemos actualmente, es por nuestro bien, ¿no? Los cambios nos traen beneficios, si se puede decir de alguna manera. Luego, volviste a hacerlo bien, ya le hice el consejo, has conocido más sobre un cambio que está ocurriendo en las costumbres de tu familia. Recuerda, coloca en tu portafolio los trabajos que hiciste. Recuerda que la próxima semana tenemos la exposición sobre las familias. Y finalmente, con apoyo de un familiar, revisa lo que lograste, si lograste tus metas, ¿no? Que están al inicio de la actividad. Uno, conocí cómo eran las costumbres de mi familia antes y cómo son ahora. ¿Lo lograste? ¿Estás intentándolo o aún necesitas apoyo? Segunda meta, reflexioné sobre los cambios de estas costumbres en mi familia. Igualmente, evalúas y coloca ahí lo que corresponde a cada columna. Muy bien, con esto estamos terminando este primer video. A continuación, les elaboraré el siguiente que corresponde a arte. Muy bien, nos vemos en un momento. Gracias.